Y entonces dijo Jason: «Feliz muerte la mía. Sin duda los dioses me favorecen, pues sois venidos para conmigo arar la verde y dura llanura que ningún hombre cultiva. Ciertamente, vosotros seréis en días venideros los renombrados, de quienes los hombres cantarán baladas cuando menten el velloncino que el hijo del Atamante sacó de Grecia». Vida y muerte de Jason, de William Morris. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. El padre de Jason era el rey legítimo de Yolco, pero había sido depuesto por su hermano Pelías, el padre de Alcestis, quien intentó asesinar al auténtico heredero. Jason, sin embargo, se fue llevado en secreto al centauro Quirón, quien se ocupó de él en la cueva de la montaña y lo educó en todas las artes como que respondía a un príncipe. Pelías, mientras tanto, reinaba en Yolco, aunque no se sentía muy feliz, pues un oráculo le había dicho: «Cuídate del hombre de una sandalia, que habría de causar su muerte». Cuando Jason tuvo la edad suficiente, partió para Yolco para probar fortuna y también para buscar a su padre y ver si podía llegar a algún tipo de acuerdo con su malvado tío. Por el camino tuvo que atravesar un vado del río Anauro, por donde la corriente era muy rápida. Una vieja que estaba sentada en la orilla se dirigió a él diciéndole: «Buen señor, llévame al otro lado, tú que eres joven y robusto, y al que esperan grandes cosas. Yo estoy demasiado vieja para enfrentarme a las turbulentas aguas de este río». «Así lo haré, buena madre», le respondió Jason con respeto, y alzando a la mujer sobre los hombros, entró en la corriente. Era un cruce difícil, por lo que Jason estaba exhausto cuando por fin escaló la orilla contraria, y además se había dejado una sandalia enterrada en el fango del río. Depositó en el suelo a la anciana, para caer enseguida de rodillas presa de emoción y desconcierto, pues en lugar de una abuela se encontró frente a la cegadora figura de una majestuosa inmortal. «No temas, Jason», le dijo ella, «pues yo soy Hera, la reina de los cielos y también tu amiga. Ve adelante tal como eres y di las palabras que yo pondré en tu boca, que algún día llegarás a ser uno de los más famosos héroes de toda Grecia». A continuación, se desvaneció, y Jason prosiguió su camino con el corazón rebosante de gozo. Llegó a Yolco al anochecer, donde se encontró a Pelías celebrando un gran banquete. «El hombre de la sandalia», pensó Pelías nada más al verle, mientras padecía y se echaba a temblar. Su inquietud se redobló cuando supo que se trataba de su sobrino, el heredero legítimo del trono. No obstante, ocultando su desazón y su rencor, dispensó a Jason de una cálida acogida. «Necesito a un hombre como tú para que sea mi consejero», le dijo cortésmente. «Y para probar tu buen sentido, déjame que te haga una pregunta. ¿Cómo reaccionarías, suponiendo que tuvieras el poder para ello, si un oráculo te dijera que ibas a ser depuesto por uno de tus súbditos?» «¿Mi reacción?», respondió Jason sin dudarlo. «Le ordenaría a ese súbdito y al Colquide a recuperar el vellocino de oro». «Magnífico consejo», dijo Pelías muy satisfecho. «Tú eres ese hombre y tú debes acometer esa empresa». «Así lo haré, no lo dudes», replicó Jason con voz tranquila. «Y a mi vuelta haré que se haga realidad el oráculo. Con gusto renunciaré al trono en tu favor», le contestó Pelías, «cuando vuelvas con el vellocino de oro». Jason buscó la ayuda de Argo, un experto carpintero y armador, quien con el auxilio de Atenea construyó un barco de 50 remos llamado Argo en su honor. Atenea, a su vez, ató a la proa una rama de roble mágico de Dodona, que llegado el caso era capaz de hablar, tanto para predecir el futuro como para dar consejos. Luego Jason
envió heraldos por toda Grecia convocando a los más valientes y esforzados reyes y caudillos a unirse a él para ganar la inmortal fama. De todos los rincones del país acudieron a Iolco, y sus nombres son los de los héroes que aún hoy en día se recuerdan y cuyos hijos habrían de combatir bajo los muros de Troya. Heracles venía el primero, con Hilas como escudero, y Teseo de Atenas y los jóvenes Cástor y Pólux de Esparta, junto con sus primos Idas y Linceo. Telamón también acudió, y Peleo, que había acompañado a Heracles en su expedición contra las Amazonas, y los prodigiosos hijos de Boreas, el viento del norte, Cetes y Calais, que tenían alas en los hombros. Admeto vino, y Oileo, Aertes, el padre de Odiseo, Meleagro, cuyas extrañas historias están todavía por contar más adelante, y a Atalanta, la doncella cazadora devota de Artemisa. Néstor, el único de los argonautas que luchó también en Troya, y muchos otros cuyos nombres están registrados en los viejos libros de los cuales todos conocemos, y a ellos también se unió el divino Rapsoda, Orfeo, hijo de Apolo. Cuando tocaba su lira y entonaba su dulce voz, las bestias salvajes le seguían mansamente, y hasta los árboles y las flores se inclinaban ante el poder de sus melodías. Mas su corazón estaba lleno de tristeza, pues su esposa Eurícide había muerto por la picadura de una serpiente. Orfeo bajó en pos de ella a la tierra de los muertos, donde, admirados por su maravillosa música, Caronte lo llevó a través del río negro Estige, y Cerbero le flanqueó el paso. Incluso Hades se conmovió y le devolvió a su perdida Eurídice, y aunque a condición de que él no se volviera durante el camino de regreso para comprobar que ella le seguía, no hasta que llegara otra vez a la luz del día. Mas Orfeo, teniendo que Caronte se negara a cruzarla al otro lado del Estirgue, volvió una vez la cabeza, solo una, y perdió a Eurídice para siempre. Cuando los héroes estuvieron reunidos en Iolco, colgaron los escudos en la borda del Largo y se hicieron a la mar sobre las danzantes olas, mientras Orfeo tocaba para ellos y Tifis, el diestro timonel, enderezaba el rumbo. Navegaron hacia el norte y pronto llegaron a la tierra del rey Cirico, quien los recibió hospitalariamente, y cuando levaron otra vez el ancla, una gran tormenta los apartó de su ruta y los zarandeó hasta que perdieron la orientación, de modo que cuando tocaron tierra y desembarcaron en obscuridad, no sabía dónde se hallaban. Los habitantes del lugar los tomaron por piratas y los atacaron apenas empezaban a despuntar el alba. Se trabó una fiera batalla y los argonautas, como se le conocía a los tripulantes de Largo, se alzaron con la victoria. Mas cuál no sería su tristeza y su horror al descubrir con la luz de la mañana que se encontraban en la tierra del rey Cirico, a la que habían regresado sin advertirlo, y que él y muchos de los suyos yacían muertos ahora, abatidos por sus armas. Transitados de dolor, navegaron hacia el norte, hasta llegar a Misia, no lejos de Troya, y aquí dejaron atrás a Heracles. El joven Hilas fue por agua a un profundo estanque, y las ninfas que en él moraban se enamoraron de él y lo arrastraron hasta el fondo, deseosas de tenerlo con ellas para siempre. Heracles lo buscó por todas partes, y un gran vendaval que se levantó de repente se llevó a Largo a mar abierto, de forma que Heracles tuvo que concluir a pie su camino hasta Colquide. A continuación, los argonautas visitaron al rey Amico, que tenía la costumbre de desafiar a sus huéspedes a un combate de boxeo, en el que solía acabar con ellos, y esta vez se enfrentó en la palestra a Pólux, que le propinó tal puñetazo que el rey cayó a tierra, muerto aún antes de tocar el suelo. Siguieron navegando y llegaron a Tracia, donde moraba el rey ciego Fineo, que a pesar de tener los ojos inútiles, bien veía a través de la distancia. «Ayúdanos», le suplicaron, «y dinos qué debemos hacer y qué evitar en nuestro viaje a Colquide». «Podéis contar con mi ayuda si primero me libráis de las arpías», respondió Fineo, disponiendo ante ellos un magnífico banquete.
Pero antes de que se hubieran podido siquiera probar aquellas viandas, del cielo se precipitaron las arpías, unas repugnantes mujeres aladas de terribles garras que se llevaron las mejores piezas de carne, echando a perder el resto con sus excrementos. Y entonces Cetes y Calais, los alados hijos del viento Boreas, sacaron sus espadas y echaron a volar en persecución de esas horribles criaturas. A ninguno de los dos se lo volvió a ver. Mas tampoco las arpías incomodaron de nuevo al rey Fineo, y con instrucciones precisas sobre cómo proceder, los argonautas surcaron el Helesponto y alcanzaron las rocas Cianeas, las entrechocantes rocas azules que guardaban la entrada del Mar Negro. Se trataba de dos grandes masas de rocas flotantes que se estrellaban entre ellas, aplastando los barcos que intentaban pasar por en medio. Y siguiendo el consejo del rey Fineo, Jason soltó una garza y la siguieron hasta que estuvieron cerca de las Cineas y se vislumbraban apenas entre la niebla y los surtidores de espuma. Y de repente el pájaro se lanzó entre las rocas, que se embustieron violentamente, llegaron casi a tocar su cola y rebotaron dejando abierto un amplio canal entre ellas. De inmediato, el piloto Tifis condujo a Argo a través de la abertura, mientras todos los héroes remaban al límite de sus fuerzas. El barco voló entre aquellos dos farallones que volvieron a chocar justo a tiempo de arrancar el adorno de la popa, y a partir de entonces las rocas cináceas se quedaron para siempre inmóviles, pues era su destino que una vez que un barco consiguiera pasar sin daño no volverían a moverse. Los argonautas siguieron sus aventuras a lo largo de la costa meridional del Mar Negro hasta llegar al río Fasis en su extremo oriental. Este río todavía sigue emanando desde el Cáucaso, en recuerdo de la sangre de Prometeo que vertiría ahí por la humanidad. Navegaron río arriba y llegaron a la ciudad de Colquide, donde reinaba Eetes, el feroz hijo de Helio. Su hermana y su hija Circe y Medea eran diestras en las artes negras de la hechicería. «Te daré el velloncino de oro», le ofreció el rey Eetes cuando Jason le informó de su empresa, «si eres capaz de poner el yugo a mis dos toros de pezuñas de bronce que despiden fuego por los hollares y de arar con ellos un campo entero sembrándolo de dientes de dragón». Esa noche Jason no pudo dormir, preguntándose abatido cómo lograría semejante proeza, pues ni siquiera Heracles, que se acababa de reincorporar a los argonautas, sería capaz de lograr algo así. Entonces Medea, la hechicera doncella, llegó hasta él y le dijo: «Te diré cómo has de conseguirlo, y también lo que precisas para obtener el velloncino. Si me prometes llevarme contigo de vuelta a Grecia y hacerme ahí tu esposa». Jason así lo juró, aunque poco gustaba de brujas ni sortilegios. Medea le dio instrucciones y con ellas un ungüento mágico que le haría invulnerable e incombustible durante un día completo. A la mañana Jason se frotó el bálsamo y ante el estupor del rey Eetes unció a los toros sin recibir daño alguno, aró el campo y luego lo sembró con los dientes de dragón. Mas en el momento en el que tocaban la tierra los dientes empezaban a crecer, hasta que apareció una cosecha no de granos sino de guerreros belicosos dispuestos a acabar con Jason. Y Jason recordó las advertencias de Medea y arrojó el casco en el que había portado los dientes del dragón en mitad de los guerreros. Estos de inmediato empezaron a combatir con saña entre ellos, de forma que en poco tiempo yacieron todos muertos. «Mañana tendrás el velloncino de oro», le prometió el rey Eetes, mas antes de eso conspiraba para quemar el largo y asesinar a sus ocupantes. Medea acudió hasta Jason y le avisó, y por la noche condujo a él y al Orfeo hasta el jardín mágico donde el vellocino de oro colgaba de un árbol en el extremo del mundo, custodiado por un dragón. Igual que las manzanas de las Hespérides habían colgado de un jardín en el otro confín de la tierra, del cual hablamos la semana pasada. Era un lugar misterioso,
tenuemente iluminado, rodeado de un alto muro y una columnata de gruesos y oscuros troncos de árboles. A la incierta luz de la luna, Medea, la hechicera doncella, fue conduciéndolos hasta llegar al centro de aquel recinto, donde el vellocino de oro brillaba en la oscuridad, colgado de un árbol entre cuyas ramas se enroscaba un dragón más grande y más pavoroso que cualquier otro dragón que el mundo haya conocido, diciendo: «Canta y haz sonar tu lira», susurró Medea a Orfeo, y se puso a murmurar maleficios mientras el músico tañía las cuerdas de su lira y cantaba con voz dulce y limpia su himno al sueño. «Sueño, rey de los dioses y hombres, señor de todos ellos, ven a mis párpados otra vez, acude a mi llamada. Sueño que atas y liberas a todos sin importar su estado, ven a mi mente cansada, atiende mi llamada, domador del trabajo y la tristeza, panacea de todos los males. Sueño, ¿hacia dónde fluye nuestro solaz? Acude a mi llamada. Hermano de la humanidad, con suavidad desciendes, dejando atrás el mundo. Atiende a mi llamada. Sueño, Señor de todas las cosas hechas. Sueño, sobre todos extiende tus blandas alas. Acude a mi llamada». Orfeo entonaba su cántico y era como si el jardín entero durmiera. El viento se quedó quieto, las flores inclinaron sus pétalos y ni una sola hoja temblaba. El gran dragón refulgente resbaló lentamente por las ramas del árbol hasta que su cabeza descansó en un lecho de durmientes amapolas, y ahí durmió por primera vez y última vez en su vida. Solo gracias a los conjuros de Medea permaneció despierto Jason. Cuando vio al dragón dormido se acercó y levantó la vista al radiante vellocino. Entonces Medea roció al dragón con su mágico brebaje y susurró a Jason: «¡Sube! Escala ahora por los anillos del dragón y descuelga el vellocino, pues mis hechizos no podrán con él ya por mucho tiempo». Jason subió sin miedo por la pavorosa escalera hasta llegar a la encina y descolgó el vellocino de oro que llevaba ahí desde que Flixo se lo arrebatara al carnero mágico. Alumbrándose con su extraño resplandor, buscó su camino a través del jardín, pues Medea, mediante sus embrujos, había convocado a Erate, la inmortal reina de la hechicería. Por su meditación se había obscurecido la luna y la noche se había cerrado sobre el Colquide como una capa de negrura. Corriendo en silencio por senderos secretos llegaron a la orilla del río donde los esperaba el Argo, listo para zarpar. Subieron a bordo. Medea llevaba consigo a su hermano, el príncipe Absirto. Entonces los argonautas se encorvaron sobre sus remos y bogaron con tanta fuerza que las duras palas de pino, atadas en el monte Pelión, se doblaban en sus manos como si fueran varillas de avellano mientras volaban hacia el mar. Mas de repente, en la oscuridad que dejaba a sus espaldas, el dragón se despertó de su sueño hechizado para encontrar que el vellocino de oro había desaparecido. Entonces proyectó su tremenda voz, un zumbido ronco y penetrante tan horroroso que todos los habitantes del Colquide se despertaron aterrados y las mujeres abrazaron a sus hijos en sus lechos, temblando de espanto. El rey de Eetes, sin embargo, pronto adivinó lo que había sucedido y, a pesar de las espesas tinieblas, botó su nave más rápida y se lanzó en persecución de los argonautas. «¡Remad! ¡Remad!», gritó Medea al escuchar el bramido del dragón. «¡Muy rápido! ¡Son los barcos de mi padre y no habrá piedad para nosotros si nos atrapan!». Así que se volvieron a doblar sus remos, batiendo el agua que se convertía en espuma mientras bajaban raudos por el Fasis. Al alba alcanzaron el Mar Negro y pusieron rumbo al oeste. Antes del mediodía vieron la alta vela del rey Eetes agrandándose en el horizonte. En vano la brisa hinchaba la lona del Argo. Los grandes barcos del Colquide estaban cada vez más cerca. Entonces Medea, la hechicera,
cometió un acto horripilante. Los argonautas, espantados, fueron testigos de su vileza, aunque no intervinieron, pues ella los había salvado y además Jason le había jurado desposarla y llevarla a Grecia y no podía hacerle ningún daño. Tomó a su hermano, el príncipe niño Absirto, y lo degolló con una afilada espada a la vista del padre de ambos, el rey Eetes. A continuación, lo descuartizó y fue tirando los pedazos al mar, sabedora de que Eetes se detendría para recogerlos y así conceder a su hijo los necesarios ritos funerarios. De lo contrario, por lo menos eso creían, sus fantasmas no podían descansar en el reino de Hades o en los campos elíseos. Todo sucedió tal y como ella había previsto. El rey Eetes, con los ojos arrasados por las lágrimas en la proa de su barco, lanzó una terrible maldición contra Medea y contra todos los que viajaban en el Argo. A continuación, detuvo su flota y ordenó recuperar los restos de su vástago. Los argonautas siguieron adelante, perdiéndose pronto en el amplio horizonte, y Eetes y sus naves ya no volvieron a encontrarlos. Mas Jason inclinó la cabeza, abrumado por la vergüenza y la consternación. La terrible infamia cometida por Medea jamás, en modo alguno, podía ser perdonada. Mas ahora estaba ligado a ella, estaba casado con una nigromante que no habría de traerle ninguna fortuna. Vamos a dejarle hasta este momento, hasta este lugar en el espacio, en esta mitología, en esta situación que se encuentra con esto de los argonautas. Me gustaría mucho que se suscribieran con nosotros, que nos dieran like, que nos siguieran en las diferentes plataformas que nos encuentran así como Crónica Lunares de Zoom. Nos pueden escuchar en cualquier plataforma de audio y de podcast que ustedes prefieran. Me gustaría mucho que nos dejaran sus comentarios, que nos complementaran un poquito sobre lo que estamos haciendo aquí. Si es que les gusta, si no les gusta, o sea, lo que les gustaría que habláramos en los diferentes programas que tenemos a lo largo de la semana. Y pues nada, les mando un abrazo muy muy caluroso, espero que se encuentren muy bien donde sea que nos estén escuchando, espero que se suscriban, les agradezco muchísimo sus aportaciones, las aportaciones que hacen algunos lunares para que esto crezca, esas donaciones, esas formas de apoyo que hacen para que se sienta uno motivado de cierto modo a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y pues nada, les mando un abrazo muy muy caluroso. ¿Y qué tal si nos escuchamos la próxima?